Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgar Quiñones y a nombre de República Inmobiliaria les doy la más cordial bienvenida a otro webinar para abordar temas de interés. Por eso desde ya le doy un agradecimiento a nuestros patrocinadores, Cementos Progreso, Mixto Perco y Banco Industrial. El tema de hoy, vivienda urbana accesible como reactivación de la economía. Para eso, pues nos acompañarán 4 expertos. Por lo pronto, pues yo los dejo en compañía de Christopher Slauser de Mixto Listo, quien estará moderando este webinar. Así que desde ya, un agradecimiento y me despido deseándoles una feliz tarde. Muchas gracias, Edgar. Pues bienvenidos a todos. Feliz tarde a todos. El día de hoy contamos con la presencia, como mencionó Edgar, de 3 expertos en la industria de desarrollo inmobiliario y construcción de Guatemala y un experto de esta industria en Colombia. Hoy nos acompaña Víctor Cabrera de Intepro, José Felipe Oviols de OEXA, Fernando Herales de Milésimo y Edwin Chiribí de la Cámara de Construcción de Colombia. Bienvenidos a todos y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, para empezar quisiera entrar un poquito en contexto aquí con el tema. Los procesos de migración rural urbano y el crecimiento de la población generan en la actualidad y en el futuro una inmensa necesidad de vivienda en nuestras ciudades. Se estima que en los próximos 20 años el país necesitará alrededor de 2 millones de viviendas, 70% de ellas a ubicarse en zonas urbanas. Actualmente existen numerosos proyectos detenidos por la pandemia y la situación en la que estamos y se requiere la reactivación para lograr que se mejore el panorama de este año a corto y después a futuro, para ver a corto y mediano plazo. Como todos sabrán, la industria de construcción pues antes de la pandemia estaba alrededor del 4.5% del PIB y el segmento de viviendas ya estaba un poco, el segmento alto, perdón, de viviendas ya estaba un poco afectado antes de la pandemia y ya había empezado a introducirse una solución para atender al mercado socioeconómico D, un poquito el C más menos y el D, que es donde más demanda existe. Hay alrededor de 400,000 unidades de vivienda que hacen falta todavía, que hay gente que no tiene vivienda y 1.4 millones más o menos de viviendas que están en condiciones pues muy malas. Entonces ese es el segmento donde vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, buscando atender estos retos del país, se diseñó el concepto de módulos urbanos de vivienda integrada sustentable, los MUVIs, el cual fue creado con la finalidad de generar vivienda urbana económicamente accesible y de alta calidad para los segmentos actualmente desatendidos en la ciudad de Guatemala. Este modelo promueve la ubicación de viviendas en entornos urbanos, reduciendo el número de distancias de los desplazamientos. Esa es la razón por la cual el primer proyecto desarrollado con este concepto recibió la acreditación CASA, otorgada por el GGBC, que es el Guatemalan Green Building Council. Entonces, ya dada esta introducción, pues empecemos ahí con Víctor Cabrera sobre el proyecto Trasciende, que fue el primer proyecto con este concepto. Víctor, pues bienvenido y ahí, ¿qué experiencias tuvo este primer proyecto? No sé si nos puedes contar un poquito el de Trasciende la Parroquia, cómo le fue con ventas, cómo estuvo todo y creo que ya todo el mundo te conoce, pero y sos famoso, pero vamos a ver tus No, para nada. experiencias. Pero miren, contento de estar acá con ustedes y poder compartir un poquito, pues siempre la experiencia de Trasciende. Yo creo que si tuviéramos que valorarlo, diríamos que en realidad fue un proyecto genial, maravilloso, que nos dejó muchas enseñanzas a todos. Primero, validó eso que mencionabas, Christopher, al inicio en tu introducción, que hay una necesidad real de vivienda para este segmento. Existe esa demanda. El reto es que entre todos podamos crear esta oferta, ¿verdad? Me encanta ver que desarrolladores jóvenes, brillantes,
como Felipe, Fernando, que están acá con nosotros, están incorporando estos modelos al portafolio de productos que ellos están generando y están influyendo dentro de sus organizaciones para que se pueda ir atendiendo a este segmento. Otro tema importante es que este mercado es totalmente bancable. Con el apoyo del FHA y la banca privada, es posible atender los créditos para la adquisición de viviendas que sean accesibles, ¿verdad? Ese es otro tema interesante que nos deja trasciende y experiencias palpables donde con el apoyo de la banca, en nuestro caso fue específicamente Banco Industrial, uno de los patrocinadores del foro, y el FHA jugaron un papel fundamental para poder lograr darles crédito a las familias y que pudieran adquirir su vivienda. Otra cosa es es algo que mencionaba hace un momento Fernando en una plática informal, y es que es lindo el poder ir dándole acompañamiento a las familias, a los clientes, durante las fases de compras, en las gestiones de los créditos, el ser parte de cómo estas familias están pudiendo transformar los sueños en una realidad, ¿verdad? ¿Qué otras experiencias? Pues bueno, tenemos que tratar de facilitar los reglamentos, las normativas, hacer los procesos más ágiles. Hay temas que todavía se tienen que trabajar. Digamos, si alguien es soltero, tiene carencia de bienes y tiene como ingreso al menos 2 salarios mínimos, debería de poder optar a comprar. Ahorita el reglamento aún no nos lo permite. Si los papás de este joven soltero que anhela adquirir una vivienda para cuando conforme su familia, tienen una propiedad, no importa, cualquier tipo de propiedad, el reglamento no nos permite el poder atenderlo. Creemos que cosas como esas se deben de poder ir resolviendo sin que eso implique que no se le pueda dar prioridad a las familias ya conformadas, ¿verdad? Otro tema importante es que si bien la prestación del servicio de agua y el apoyo de la municipalidad es muy importante, el tema de las cuotas que se vaya a cobrar por la prestación de este servicio también es fundamental. En el caso de Trasciende, la parroquia, aún estamos gestionando. En el caso de Trasciende fue muy singular porque en realidad se aprobó primero el proyecto antes que el reglamento. Entonces, el tema es que a la fecha todavía estamos gestionando el que se pueda manejar una cuota diferenciada dentro de Empagua, porque con los rates actuales, donde el costo por metro cúbico de agua puede llegar a ser hasta de 16 quetzales con el alcantarillado e impuestos, si yo consumo 20 metros cúbicos de agua, que es menos de media paja, que es razonable para un apartamento, pues resulta que solo mi costo de agua puede llegar a ser hasta 320 quetzales. Es prácticamente otra cuota de mantenimiento. Entonces, ese tipo de temas son de las experiencias que tenemos y que tenemos que ir trabajando entre todos para irlas puliendo. Creemos que también otra experiencia es que pues esta es una solución. Pueden haber otras. Ahorita con el tema de la pandemia, de repente, con la modalidad de teletrabajo, probablemente el modelo de casas a cierta distancia podrían retomar cierta relevancia. Temas a trabajar ustedes, el IVA, ¿verdad? O sea, el IVA de todas las compras ahorita se convierte en un costo para los proyectos, y esto puede llegar a representar hasta un 8%. Necesitamos buscar un mecanismo a través del cual
cuando estemos hablando de vivienda accesible, no se genere ese IVA costo, porque al final forma parte del precio que las personas están pagando, y si es un bien indispensable al que queremos que la mayoría de familias tengan acceso, hay que buscar un mecanismo para eso. Eso hace la diferencia a veces entre que un proyecto sea factible o no sea factible. Esas son algunas de las experiencias y vivencias que nos ha dejado Trasciende. Hay muchas más, pero para mencionar algunas, ¿verdad? Eso tal vez podría mencionarles, Christopher. Y aparte el ritmo de ventas con que se vendió, que fue espectacular, se vendió rapidísimo. Totalmente, totalmente. Eso es algo muy positivo y eso demuestra ahí que hay un montón de demanda para este segmento. Es una necesidad real, sentida y realmente a nosotros nos encanta el nombre Trasciende con el que hemos manejado estos proyectos porque en realidad provoca cambios trascendentales en la vida de estas familias a las que uno tiene el privilegio de poder servir, ¿verdad? Excelente, muchas gracias por las palabras, Víctor. Ahora vamos a pasar con José Felipe Obiols. A ver, Felipe, ¿cómo percibís los proyectos Movies desde tu punto de vista o qué experiencias has tenido con este tema? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación y a todos los que están participando. Pues para compartir un poco nuestra experiencia, nosotros sí vemos en este tipo de proyectos una solución real para vivienda, para mucha gente que hasta la fecha ha tenido pocas opciones, digamos, o sea, por el precio que se compra un movie, la única opción hoy en día para un consumidor es ir a comprar un apartamento o una casa, perdón, al kilómetro 25, 30. Y esta es una opción. Yo recientemente terminé de leer un libro que se llama El triunfo de las ciudades, muy recomendable, escrito por un economista donde habla de todas las virtudes que tienen las ciudades para las personas que habitan en ellas, ¿verdad? O sea, cómo el vivir en una ciudad mejora nuestra calidad de vida, menos tiempo en tráfico, la huella de carbono que dejamos cada uno es menor si vivimos en la ciudad que si vivimos muy lejos. Entonces, para nosotros sí es una solución bien real para este segmento que no ha sido atendido, por lo menos en la ciudad, en los últimos años. Nosotros hemos tenido la oportunidad bueno, yo también creo que uno de los grandes beneficios o de lo que ha dinamizado el primer proyecto que Víctor y Carlos hicieron el año pasado, creo que a todos nos despertó la curiosidad por enterarnos un poco más de cómo era y nos hemos ido involucrando. Nosotros hemos analizado este año, bueno, desde el año pasado tal vez, pero aproximadamente unos 10 terrenos para este tipo de proyectos. Y nos hemos dado cuenta que los proyectos se pueden hacer. O sea, actualmente tenemos un proyecto en zona 18 que vamos a salir ya muy pronto a la venta. Y estamos planteando otro proyecto en zona 11, estamos planteando otro proyecto en zona 1. Entonces, como que creo que nos hemos atrevido a plantear este tipo de proyectos. Y veo que a futuro también va a crecer más. O sea, nosotros tuvimos la experiencia de visitar Colombia también hace un par de años y es increíble la cantidad de vivienda social que allá desarrollan y acá hay muy pocas opciones de vivienda para la gente de este segmento en la ciudad. Entonces, nosotros sí vemos como algo que abre muchas oportunidades. Hay mucho que mejorar. Como todo en la vida, es perfectible y creo que las bases están sentadas y creo que vamos para más. Creo que vamos para más en los movies. Muchas gracias ahí por la respuesta, Felipe. Ahora pasamos con Fernando Herales, gerente general de Milésimo.
que Milésimo cuenta con proyectos grandes en zona 11, ahorita en zona 15 también. ¿De dónde surge la idea de desarrollar viviendas urbanas accesibles, Fernando? Gracias, gracias. De verdad, pues primero es un gusto compartir este panel ahí con todos ustedes y pues participar en este foro. Así que de verdad, mil gracias por tomarnos en cuenta. Pues sí, como mencionás, nosotros hemos estado enfocados en otros segmentos de mercado y cuando de pronto se aparece esa chispita, esa espinita de decir, bueno, hagamos dentro de nuestro plan, veamos qué podemos atender y a qué nos vamos a tirar, ¿verdad? Al agua. Evidentemente, este segmento al que atiende los movies, pues aunque en términos generales es bastante atractivo, sí tenemos claros que de pronto somos parte de un sistema y aunque el desarrollo inmobiliario en realidad, en términos muy generales, todos pertenecemos a la industria y todos compartimos ciertos valores que giran dentro de la industria y ciertas instituciones que atienden a la industria. En Movies hemos podido ver que es mucho más relevante el poder tener un empuje en conjunto. Porque, pues, de pronto cuando empezamos a ver si metíamos dentro de nuestra estrategia el atender a este segmento, pues estaban esas dos opciones, de decir, esperemos a que madure el sistema, o mejor nos metemos al sistema de una vez y somos ese agente de cambio en conjunto con todos los que participamos. Y pues evidentemente la decisión ha sido esa. Digamos, particularmente en Milésimo, lo que vimos es que, digamos, de cara de nuestros inversionistas, es un negocio, si lo podemos ver así, que le puede proveer sostenibilidad a una desarrolladora, si uno lo maneja de una forma planificada y bien. Está el componente, pues, muy relevante que Víctor mencionaba, que no solo en los otros segmentos, pues, el adquirir una vivienda es sumamente relevante en la vida de las personas, y el poder dar la opción para este segmento en particular, donde de pronto está muy lejos, el poderle acercar esa opción de vivir ese sueño, de tener una motivación emocional, psicológica, de poder tener una situación de vivienda más digna, pues es un motivador interesante digamos, para uno como desarrollador el poder entrar a ese segmento. También hay que estar muy claros que este segmento como que está acostumbrado a sacar créditos, pero de consumo. Y como industria estamos compitiendo contra ese share of pocket de esas personas que entran a un lugar e inmediatamente obtienen el beneficio. En 30 segundos le aprueban su crédito y sale con una tele, sale con un celular. Y entonces como sistema creo que tenemos todavía que caminar cierta distancia para que esa opción, evidentemente creo que va a ser bien complicado llegar a que un cliente entre a la sala de ventas y salga con su vivienda, crédito aprobado y todo en un solo centón, pero sí creo que como sistema tenemos que lograr que las cosas pasen más rápido, ¿verdad? Sobre todo por el beneficio obtenido y el impacto que eso significa para cada uno de los usuarios, ¿verdad? Entonces, desde nuestro punto de vista, en Milésimo estamos entrando a este segmento. El proyecto que tenemos ahorita más avanzado va caminando muy bien. Hemos tenido, o sea, nosotros, qué pena, Víctor, pero nosotros tenemos el aprendizaje de ustedes de Grolis, digamos, ¿verdad? Ese es un tema, y esperamos que nuestros proyectos sirvan de aprendizaje gratis para alguien más, porque sí, de verdad, yo sí pienso, y creo que coincido con cada uno de los que participamos aquí, que sí es un modelo que tiene que ir a largo plazo y lo tenemos que seguir construyendo porque sí va a solucionar y sí está solucionando el tema del déficit de vivienda. Así que de parte de Milésimo, pues ese es más o menos el racional que usamos para poder entrar a este segmento. Ok, muchas gracias, Fernando. Y ahorita pasamos con Edwin Chivirí, que nos
acompaña desde Colombia, vicepresidente de la Cámara de Construcción de Colombia. Edwin, ¿cómo manejan la diversificación de portafolio en Colombia? Yo tengo entendido que de cada 10 viviendas, 7 son de interés social. Sí, muy buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Christopher, muchas gracias por la pregunta y a los demás panelistas, muy interesantes las ideas que han planteado. También le extiendo un saludo a José Antonio Solares, amigo y copartidario de las discusiones en torno a la vivienda social. Entonces, muy honrado de poder estar acá. Yo creo que frente a la pregunta que mencionas, quizás haría un par de reflexiones antes y es, en Colombia, digamos, la experiencia sobre la vivienda social puede resumirse como en dos elementos. El primero es romper los paradigmas. Yo creo que eso es fundamental. Y si uno quisiera decir cuál es el punto de partida para el desarrollo de proyectos en la misma lógica que he podido conocer de los movies, que además celebro como iniciativas muy interesantes para empezar a romper esos paradigmas, es primero identificarlos y luego empezar a romperlos de manera gradual. Y romper los paradigmas no necesariamente significa plantear modelos que sean financieramente sostenibles o que sean simplemente técnicamente viables, sino simplemente entender y crear condiciones de mercado. Y creo que el ejemplo que podemos contar desde Colombia es precisamente eso, un escenario en el que hemos tratado de quebrar paradigmas muy importantes frente a si los hogares de ciertos niveles de ingresos, particularmente de la base de la pirámide poblacional, pueden acceder a la vivienda social. Y la respuesta ha sido, claro que pueden, claro que tienen toda la intención, claro que hay elementos que hay que superar, pero desde luego la creación de condiciones de oferta y de demanda nos han permitido que precisamente hoy estemos con niveles de producción del orden de 7 de cada 10 viviendas en el país sean de vivienda de interés social. Situación que a comienzos de la década pasada quizás no superaban las 3 o probablemente 2 viviendas por cada 10 eran viviendas de interés social. Entonces, se ha encontrado que la vivienda de interés social, cuando se crean las condiciones de mercado para su desarrollo, tanto del acceso a la vivienda desde el punto de vista de la financiación, los seguros que esto requiere, la identificación plena de los subsidios y la segmentación muy precisa y correcta de la demanda, nos ayudan a entender que es un mercado con un potencial enorme. En nuestro país el 70% de la población gana menos de 4 salarios mínimos y eso implica, digamos, que hacen parte de los potenciales beneficiarios de los subsidios del gobierno nacional para la política de vivienda. Luego, ahí de entrada, el gran mensaje es, esto es un mercado potencial enorme. Y para los desarrolladores ha sido un gran aprendizaje. Tal vez hace algunos años la vivienda social se desarrollaba en 3 o 4 ciudades del país con un grado de especialidad muy alto de las compañías, porque claro, exige unos niveles de eficiencia y productividad muy importantes, son márgenes acotados, son productos inmobiliarios que requieren una rotación o una celeridad en las ventas muy importante, pero que también requieren muchísimas eficiencias y ganancias en productividad por los tiempos, las técnicas constructivas y el ahorro precisamente que se pueda generar con esos procesos. Eso ocurría hace algunos años y solamente veíamos que el grupo de grandes empresas podían desarrollar este tipo de proyectos, proyectos que tenían desde luego unas características arquitectónicas y urbanísticas muy interesantes, pero eran proyectos digamos, muy pocos en el total del país. Hoy en día, de 3.500 proyectos que tenemos en Colombia activos actualmente, tenemos 800 proyectos de vivienda de interés social y todos los proyectos cubren más de 350 o 400 unidades promedio por proyecto. Luego, lo que hemos logrado es que muchísimas más empresas se metan en el desarrollo de vivienda de interés social y lo han hecho de manera gradual. Creo que con eso respondo tu pregunta, Christopher, y es, lo han hecho de manera gradual. Muchas que desarrollaban en segmentos medios y segmentos altos han encontrado que la vivienda social, entendiendo que es un negocio diferente, pero entendiendo que desde la política pública yo le puedo crear las condiciones de oferta y de demanda, puede entrar al negocio. Hoy en día tenemos empresas cuyo foco es, o por encima del 80%, es desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. Pero de nuevo, ese proceso ha sido un proceso gradual, rompiendo los paradigmas, creando las condiciones y hoy en día
una muy buena parte de las empresas, precisamente en esta condición económica compleja que estamos viviendo, y entendiendo que la vivienda social es muchísimo más resiliente, digamos, a los ciclos económicos y es un poco más, incluso puede jugar un papel contracíclico importante en los procesos de reactivación económica de los países, pues lo que estamos viendo es que cada vez más empresas se están enfocando en desarrollar vivienda social. Nuestro modelo, un modelo simple en el que tenemos beneficios para la compra, es decir, mecanismos de acceso a la vivienda, subsidios a las tasas de interés, subsidios a la cuota inicial, y un modelo que también premia la oferta a través de devoluciones de impuestos y exenciones en generación de renta derivada de la venta de estos inmuebles, han configurado, digamos, un escenario idóneo. Sigue siendo retador muchos temas, yo creo que la escala nos muestra que seguramente tenemos un potencial todavía enorme por desarrollar, pero en el aprendizaje de los últimos años hemos pasado de tener pocos proyectos muy aislados en varias ciudades a tener un portafolio de proyectos casi en todas las regiones del país donde podemos encontrar vivienda de interés social con proyectos que van más allá de proyectos inmobiliarios a ser proyectos urbanísticos, donde podemos involucrar en un solo proyecto urbanístico 4 o 5 proyectos inmobiliarios con una generación de espacio público, con una generación de infraestructura urbana básica y con las inversiones que se requieren para los temas de conectividad y los temas de servicios públicos domiciliarios a cargo del mismo proyecto, y eso ha permitido incluso cierres financieros idóneos, asociatividad empresarial, el sector financiero muy jugado también a financiar proyectos. Entonces la misma gradualidad nos ha permitido que podamos ir y seguir avanzando en que las empresas estén diversificando su portafolio. Es muy probable, en Colombia tenemos 1.200 empresas de construcción más o menos, de ellas 50 empresas tienen el 35% del mercado. Luego hay una parte importante de concentración, digamos, pero también tenemos un tejido empresarial bastante amplio que tiene una menor escala de producción. Pero lo que encontramos hoy en día es que en el 60 o 70% de las compañías la vivienda de interés social empieza a estar dentro del portafolio de proyectos actuales o próximos a desarrollarse. Entonces, se ha convertido en un activo muy importante, pero también en un modelo de negocio de altísimas diferencias al modelo tradicional de desarrollo de proyectos inmobiliarios, pero también con unos beneficios muy importantes y un impacto urbanístico y un impacto social, y la facilidad que ha permitido esto, tener una interacción para seguir creando condiciones en el mercado con los gobiernos locales y el gobierno nacional. Entonces, diría que para encerrar un poco la pregunta que me mencionabas, es el portafolio se ha diversificado de manera amplia y natural, pero hoy en día lo que tenemos es que todas las empresas de construcción, o una muy buena parte de ellas, identifican el potencial de desarrollo de la vivienda social como una parte central o casi el core de sus negocios actualmente. Muchas gracias, Edwin, ahí por la información definitivamente muy interesante y pues mucho que aprender nosotros aquí. O sea, ya que mencionaste un poquito cómo está la situación actual, la pregunta más, ¿existe una ley de arriendo? Tengo entendido. ¿Cómo funcionan las leyes que involucran el desarrollo inmobiliario en Colombia? O sea, por ejemplo, esta ley de arriendo. En Guatemala es la ley de leasing que estamos a acabar trabajando. Sí, nosotros, digamos, en ese aprendizaje de la producción de vivienda social han aparecido muchísimas muy buenas iniciativas, y creo que vamos en una senda muy positiva, digamos, de consolidar un modelo de producción y renta de vivienda de interés social. El modelo de producción para vender ya está bastante consolidado, es un modelo, como les mencionaba, que hoy en día tiene una buena escala. Sin embargo, se han venido desarrollando iniciativas para tratar de migrar a un modelo en el que, si bien los hogares todavía no pueden acceder a la vivienda, ya sea por el ahorro para su cuota inicial, porque no son sujetos de crédito, puedan ir gradualmente pasando a un modelo desde el arrendamiento a la compra. El gobierno nacional ha diseñado algunas iniciativas muy valiosas, el modelo puntualmente se llama Semillero de Propietarios. Es un modelo que permite que un hogar durante 2 años viva en renta, y una fracción de esa renta se acumula en un ahorro programado, y con base en esa acumulación de ahorro
a lo largo de 18 meses o 2 años va a tener los recursos suficientes para comprar esa misma vivienda, pero también el historial crediticio o el historial de capacidad de pago necesario para ser parte de una hipoteca. Luego, estamos solucionando a través del mismo acceso a la vivienda problemas críticos que se enfrentan y que quizás ahora los panelistas los mencionaban. La dificultad de tener el punto de partida, o como nosotros lo llamamos el ahorro de la cuota inicial, es una complejidad. La base de nuestra pirámide poblacional no tiene ahorros normalmente, o si los tiene no están bancarizados. Entonces ahí teníamos un reto. Y el segundo es cómo hacer que los hogares que no son sujetos de crédito, pero que tienen el potencial de serlo, pero que por la carencia de su historial crediticio no lo puedan hacer, solucionemos el problema a través del arrendamiento. Y esa ha sido una de las apuestas del gobierno nacional reciente, y estamos viendo, digamos, que hacia allá van a seguir avanzando los modelos para seguir perfeccionando todos los mecanismos de acceso. Pero quizás la tercera fase de este modelo, que es un modelo casi de un leasing habitacional, digamos, con una lógica complementaria de poder tener una fase de arrendamiento puro y una fase de arrendamiento financiero, digamos, con el sector, con las entidades financieras. El tercer elemento o la fase que queremos, seguramente será la próxima, es construir modelos de vivienda o proyectos de vivienda de interés social exclusivos para la renta, donde desde su concepción y diseño todo el tiempo sean proyectos para la renta. Es un modelo bastante desarrollado en Estados Unidos, el modelo del multifamily, probablemente ustedes lo han escuchado o lo conocen. En México también es bastante famoso, Chile ha venido avanzando en eso, pero cambia la concepción, cambia el esquema de financiación, pero creemos que es un paso de modernidad empresarial y de modelo de negocio en el que existen muchísimas fuentes de financiación y un mercado potencial enorme. En nuestro país el 44% de los hogares viven en el arrendamiento, y de esos 44% solamente una pequeña fracción es arrendamiento formal. Los demás son pagos de arrendamiento en contratos bilaterales, digamos, pero que no permiten, digamos, ni bancarizar, perdón, ni pagar impuestos, ni tampoco ser formales dentro de la economía. Y uno lo que sí ve es un altísimo apetito de fondos de capital privado, de fondos inmobiliarios, de desarrollar proyectos, no necesariamente para construir y vender, sino para tener activos inmobiliarios de largo plazo. Y eso lo consigue la renta. Y hemos encontrado que en vivienda social hay un gran potencial. En algunos meses, y si tenemos la oportunidad, les contaremos el plan de negocios que hemos creado desde la Cámara Colombiana de la Construcción para que las empresas empiecen a explorar estas iniciativas. Yo creo que hay que anticiparse y probablemente identificar esas oportunidades con la anticipación necesaria ayuda a las empresas a ir avanzando en esa dirección. Excelente, muchas gracias ahí por la información, Edwin. Ahora pasamos a Fernando. Los movies son la principal carta para atender la enorme demanda que tenemos, que hoy, digamos, no tiene una oferta de vivienda asequible. Pues, sin duda alguna, sí es un buen principio, diría yo, de modelo, el cual pues debe de ir madurando y debe de ir ya en el tiempo que ahorita hemos podido ver que esto finalmente se ha convertido en un primer proyecto y varios proyectos en el pipeline. Ha madurado bastante porque pues de pronto pues está el Movies puro, está el Movies Plus, está el Movies masivo y ha ido teniendo como digamos una forma distinta adecuándose al mercado, y sin duda alguna el impacto que esto ya ha tenido sí nos da señales de que puede llegar a ser una herramienta de país para solucionar el problema. Ese es el criterio que tenemos desde el punto de vista de lo que hemos visto en Milésimo. Evidentemente, nos da muy buenas esperanzas el ver que un país como Colombia pues tenga ya años de madurez en todo el sistema y ver que la hipótesis que ahorita estamos tirando aquí en Guatemala sí se ha cumplido ya. Y entonces, con ese aprendizaje, con esas guías, seguro que nosotros como industria vamos a poder colaborar a que eso sí se convierta en una herramienta de país para ir solucionando ese problema, que en realidad pues tiene que ser un plan visto a 10, 15, 20 años, en donde el impacto real
masivo pueda llegarse a dar, pero sí, las señales que das ahorita a nuestro criterio, sin duda alguna, sí soluciona. Ok, perfecto, gracias. Ahora pasamos con Felipe. ¿Qué zonas de la ciudad serían ideales para desarrollar este tipo de viviendas? ¿Cuáles pensás? Bueno, pues nosotros hemos analizado varios terrenos. Obviamente el precio de la tierra siempre es uno de los principales factores, ¿verdad? En principio, tenemos una limitante de estar 760 metros de una línea principal de transporte urbano. O sea que eso nos puede ir dando una idea de qué zonas sí y qué zonas no se podrían, digamos, ¿verdad? Nosotros donde, por ejemplo, el proyecto que traemos en zona 18 está muy cerca de la nueva estación de Transmetro que hizo la municipalidad en la colonia Atlántida. Y conseguimos una tierra a muy buen precio, digamos. Entonces, ahí fue relativamente fácil, digamos. Sin embargo, también hemos visto que, pues nosotros cuando empezamos a analizar terrenos, empezamos un poco con el paradigma de que arriba de 180 o arriba de $200 la vara no se puede. Sin embargo, hemos analizado un par de terrenos, por ejemplo, en zona 11, que están más caros que eso, pero bajo ciertas condiciones y bajo ciertas dimensiones del terreno puede ser que sí se logre hacer rentable un proyecto de este tipo. Ahora, como en este tipo de proyectos, digamos que el mercado existe, ¿verdad? La demanda por este tipo de soluciones existe. Creemos que media vez estemos cerca de una línea de transporte público, el proyecto comercialmente tiene un riesgo muy bajo, digamos. O sea, y eso es lo que nos da la velocidad sabemos que el proyecto probablemente va a llegar a licencia de construcción con mucho más allá que el 50% de las unidades vendidas, ¿verdad? Entonces, nosotros sí hemos analizado terrenos zona 1, zona 18, zona 11, pues ahí está el ejemplo de zona 6, que también pues fue muy exitoso. Creo que hay otras zonas que nosotros estamos buscando, por ejemplo, zona 3, zona 8, pueden ser muy interesantes. Definitivamente, pues zona 15, zona 10, zona 14 sería casi impensable con los precios de la tierra, pues, pero yo creo que hay mucha oportunidad de conseguir tierra que esté en las condiciones para que se pueda plantear un proyecto de este tipo, ¿verdad? Excelente. Sí, va a depender mientras más unidades pueda meter uno en el terreno, pues, por supuesto, más rentable. Y eso se logra también estando cerca de una vía principal, por ejemplo, de acuerdo al mapa de zonas territoriales de la municipalidad, pues definitivamente si estamos a la par o a menos de 100 metros de una calzada principal, pues tenemos un G5 que nos va a permitir una mucha mayor eficabilidad y por lo tanto, pues se podrá meter más unidades y hacer más rentable el proyecto, ¿verdad? Excelente. Ahorita vamos con Víctor. ¿Serían los MUIs un actor determinante para reducir el déficit habitacional en el país? Un poquito la pregunta como fue la de Fernando, similar. Yo coincido totalmente con Fernando. Definitivamente los movies puros o proyectos mixtos pueden ser fundamentales para poder ofrecer soluciones de vivienda digna, pero que sean accesibles y justo en este tipo de zonas como las que mencionaba Felipe, en las zonas céntricas de la ciudad. Efectivamente, los costos actuales de la generación, de la construcción de la vivienda y con los precios actuales de tierra, no veo muchos más modelos que nos permitan atender esta necesidad. Entonces, sí son una solución. Pues ahorita lo que tenemos es al ver los datos estos del déficit habitacional que tenemos, de la necesidad actual y que este déficit, lejos de
hacerse más pequeño, se esté incrementando, pues son un indicador de que lo que hemos hecho hasta el momento no es suficiente, que como Estado tenemos que hacer esfuerzos conjuntos mucho mayores por generar este tipo de soluciones para atender pues a la familia guatemalteca promedio, ¿verdad? Que necesita este tipo de viviendas, creemos nosotros en la empresa Christopher. Gracias, Víctor. Ahorita vamos a tener 3 preguntitas ahí para ver quién se anima. ¿Quién es el primero en contestar? Ahí, si no, democráticamente vamos a ir escogiendo. Pero ahí les va. ¿Quién debería tener la iniciativa del desarrollo de los MUVIs? ¿El sector público, el sector privado o alianzas público-privadas? ¿Quién levanta la mano? A ver, Víctor. Yo me voy a tener que salir un momento antes, entonces me adelanto un poquito con esto ustedes. Miren, yo creo que el sector público juega un papel fundamental, pero muy en el sentido de favorecer las condiciones, de crear ese marco legal, las regulaciones, en las instituciones, procedimientos mucho más ágiles, menos burocráticos, para que entonces podamos crear una plataforma como la que nos mencionaba Edwin de Colombia. Alguien preguntaba ahí cuáles son las estadísticas de Guatemala, si allá son 7 de 10 las viviendas sociales. Nosotros estaríamos como en la primera etapa que mencionaba Edwin, de esa 1, 2 por cada 10, considerando la producción total. Entonces, tenemos que dar muchos más pasos, pero no puede ser solo la iniciativa privada. Es un esfuerzo que como Estado, la parte pública, la parte privada, la banca, todos tenemos un granito que aportar, las municipalidades, cada uno jugando el rol que nos toca. Obviamente para atender esa base de la pirámide es todavía un segmento abajo de esto de los MUVIs, y ahí pues el sector público con la dimensión de subsidiariedad puede brindar ese tipo de soporte económico, esos subsidios para las familias que realmente no logran acceder a una vivienda por sí mismos. Finalmente, las alianzas público-privadas yo creo que pueden ser una buena alternativa. No hay tan buenas experiencias actualmente en Guatemala de eso para otro tipo de proyectos, han sido muy limitadas, pero creo que puede ser una buena solución, especialmente para atender a la población menos favorecida. Iniciativas como la ley de interés preferencial, ABI, la ley de leasing que mencionabas, Christopher, obviamente haciéndole las variaciones para que la carga impositiva la vuelva una opción viable para la vivienda, son fundamentales, y ahí el sector público juega un papel fundamental. Solo la iniciativa privada no puede resolverlo, solo los desarrolladores no podemos, solo la banca no puede. Necesitamos todos trabajar de la mano, aún como industria. Fernando, nosotros parte de los objetivos de crear Trasciende la parroquia y compartir la data con todos muy abiertamente, iba justo en la línea de eso, que todos aprendiéramos, que fuera un experimento que nos sirva y nos motive a todos para que creemos una oferta fuerte,
de vivienda accesible dentro de Guatemala. La necesidad es enorme, así que más bien tenemos que trabajar todos de la mano para poder transformar la realidad de nuestra sociedad. Ahorita tenemos esa tarea pendiente. Y creo que podemos. Yo anhelo que logremos en 10 años hacer algo como lo que está mencionando Edwin ahí. Que podamos construir, una porción significativa de la producción de vivienda de Guatemala vaya orientada a este segmento, a estas familias que lo anhelan, que lo necesitan y que lo merecen. Y que ojalá entre todos podamos cambiar esta realidad, ¿verdad? Yo tal vez por ahí me quedo y perdón, yo había anticipado que tenía otra actividad previa y me tengo que excusar, pero un fuerte abrazo para todos, gracias por esta oportunidad, sigamos trabajando juntos, hay mucho que podemos hacer ustedes, hay mucho, gracias. Muchas gracias, Víctor, por las experiencias y por pues, toda la aprendizaje que hemos visto ahí en Trasciende. No sé si alguien más de los panelistas quisiera agregar algo a la pregunta, tal vez ahí Fernando quisiera agregar algo. Gracias Víctor ahí por todo el aporte. Sí, sin duda alguna, pues es importante, somos piezas de todo este sistema y claro, nosotros desde el punto de vista de ser, digamos, el que transforma esa idea en un producto, pues evidentemente le tenemos que servir a las instituciones gubernamentales de darle mucho feedback y darle todo lo que nosotros vamos encontrando, porque ellos también están en igual novedad que nosotros, digamos. Entonces, evidentemente, la banca pues va a jalar para su lado, las instituciones de gobierno para lo que ellos creen que es lo más adecuado. Que esa es, creo que, la clave que tenemos que encontrar entre todas las piezas para que todo lo que esté en común lo despejemos rápido. Y lo que es debate, por ejemplo, lo que hemos mencionado anteriormente, el tema del IVA, el IVA gasto, eso que es un debate que debemos de seguir provocando que suceda para lograr una solución, pues que entre todos no dejemos solo o no esperemos que eso va a pasar en algún momento, sino que provoquemos que suceda. Entonces, sin duda alguna, sí, la parte público-privada, fundamental para que esto funcione. Excelente. Felipe, ¿querías agregar algo? Pues yo creo que Víctor y Fernando lo han expuesto muy bien, o sea, definitivamente es un trabajo en conjunto, o sea, cada uno, de hecho el desarrollo inmobiliario de por sí es un trabajo de equipo, o sea, no se puede pensar en una sola persona o en una sola empresa, es un trabajo en conjunto y creo que en este caso, para este tipo de productos, pues es todavía más importante, sobre todo porque hay muchas limitantes, digamos, que se están empezando a romper con el reglamento que aprobó la municipalidad el año pasado, pero creo que sí tenemos que seguir trabajando en conjunto para ir llegando a esas mejores soluciones. Definitivamente. No sé si quieres agregar algo más, Edwin. Gracias, no, la pregunta es muy buena y creo que ustedes han mencionado los principales elementos. Yo solo agregaría quizás que más allá de quién lo promueva el proyecto o quién deba tomar la iniciativa, digamos, para desarrollar el modelo, desarrollar los proyectos, el punto de partida debe ser la construcción de confianza público-privada. Y en eso el diálogo abierto para, como les mencionaba al inicio, crear las condiciones es fundamental. Si la confianza o si no se logra construir un correcto marco de confianza, al final van a existir o prevalecer esas tensiones sobre los intereses del sector privado, sobre la, digamos, dificultad de procedimiento que pueda tener el orden institucional. Entonces, en cualquier caso, creo que se debe fijar, las iniciativas llegarán, está perfectamente definida y medida la demanda, está aprobado el modelo como ustedes lo han demostrado. El punto es, hay que construir confianza y saber que al final el resultado de estos proyectos va a tener y va a redundar en el bienestar de la población, que es un objetivo bastante común. Entonces,
creo que solo agregaría que como punto de partida la construcción de confianza debe ser la base para definir la iniciativa. Gracias por los comentarios, completamente de acuerdo. Vamos a otra pregunta para los panelistas. Es muy pronto para empezar a discutir la posibilidad de movies en el interior del país, no solo ahorita en la ciudad, que es donde más estamos hablando, sino ver más allá en el interior. Pues si querés te cuento nuestra experiencia. Hemos estado analizando un terreno en Cobán. Sí hay, digamos, la necesidad de vivienda existe, al igual que existe aquí en la ciudad, ¿verdad? O sea, Cobán pues ha ido creciendo como núcleo urbano. Sin embargo, sí hay muchas más cosas que romper, ¿verdad? O sea, el tema de que muchísima gente no está bancarizada, mucha gente no sabe o no le cabe en la cabeza qué es eso de vivir en un apartamento de 50 metros cuadrados. La gente probablemente la capacidad de ahorro es muy baja o sus ingresos no los puede demostrar, no están bancarizados. Entonces, hay mucha resistencia, pero yo creo que el modelo como tal puede ser interesante. Lo que pasa es que hay que encontrar las formas de mitigar los riesgos que el desarrollo de un proyecto de este tipo puede generar, ¿verdad? O sea, yo creo que se pueden ir encontrando esos mecanismos. Por ejemplo, no plantear un proyecto de 300 unidades, de hacerlas en una sola torre sería algo demasiado riesgoso, pues, pero si se pueden generar opciones de desarrollar pequeñas torres en una urbanización que si el producto no es bien aceptado, se puede utilizar en la misma urbanización para hacer otros modelos de vivienda, yo creo que puede ser interesante, ¿verdad? Entonces, si es muy pronto, no, pues yo creo que hasta que no lo probemos, no lo vamos a poder contestar a ciencia cierta, ¿verdad? Qué interesante. Y no sé si Fernando creo que iba a hablar también ahí. No, gracias. Sí, coincido con Felipe en el tema de los hábitos y costumbres que hay en el interior. En cuanto a la vivienda, pues evidentemente un factor bien importante de la amenidad de las zonas que le provee a estos proyectos es el transporte y el traslado. Y entonces en el interior como que todavía está, no quiero ponerlo subjetivo, pero por decir que está mejor o peor solucionado, pero la gente se moviliza en tuk-tuk. La gente tiene buses extraurbanos que pasan en lugares más cerca de toda el área urbana. Y entonces esto tiene diferentes comportamientos en cuanto a la razón de ser de un apartamento en un área urbana. Porque pues al final del día el apartamento viene a solucionar mucho tema de traslado y mucho tema de ese tiempo de traslado, estando más cerca en un área urbana. Entonces, como que el interior todavía tiene ese beneficio y qué interesante sería lograr, como dice Felipe, trasladar los beneficios de todo lo que pasa en un apartamento, en unas torres de apartamentos, a de pronto vivienda unifamiliar, casas con terrenitos, que sin duda alguna probablemente el valor de la tierra en el interior lo permita pensar en ese tipo de ideas, siempre respetando temas de reglamento para atender ese segmento, 91 salarios mínimos, etcétera. Yo creo que sí es un reto bien interesante de lograr solucionar en el interior, porque como dice Felipe, la necesidad existe, ¿verdad? Con otros hábitos, pero existe. Es correcto. Ahorita le vamos a dar la parada ahí a Edwin, que creo que por temas de tiempo también se tiene que marchar, pero que quiere dejarnos un mensaje. Gracias, no, de nuevo agradecerles por la invitación y creo que frente a la pregunta que mencionaban, simplemente diría que al final también es importante tener en cuenta que cuando se puedan desarrollar estas iniciativas de vivienda social, la demanda va a ir creciendo, la demanda se va a ir acostumbrando, la demanda va a ir adoptando como preferencias propias sobre el modelo inmobiliario y el modelo urbanístico que se desarrolle. Entonces es muy interesante que en esta fase
de concepción inicial que quieren lanzar con los movies o que han venido lanzando con los movies, pero también los desarrollos futuros que se den siempre involucren los elementos de espacio público, de buen urbanismo, desde luego de calidad de la vivienda, no necesariamente siendo las áreas privadas lo más relevante, sino también el contexto de los amenities que tengan los proyectos como factores críticos y transformacionales. Nosotros hoy en día en Colombia nos sentimos muy cómodos que la vivienda social que se desarrolla en Colombia es un muy buen estándar a nivel global y eso nos ha permitido también tener una apropiación de las comunidades y una apropiación de los hogares y la demanda sobre este tipo de productos. Como usted lo mencionaba, Christopher, y a los demás panelistas, les agradezco muchísimo por este espacio. Yo debo retirarme en este momento. Estamos una hora de diferencia, pero tengo un compromiso todavía de trabajo. Pero les agradezco muchísimo y cualquier consideración, información, pregunta, siempre muy bienvenida para nosotros desde Colombia poder apoyarlos. Entonces les mando un abrazo muy cordial. Muchas gracias, Edwin. Igualmente un abrazo y gracias por la participación y el apoyo. Gracias. Ahorita vamos a la última pregunta antes de pasar a las preguntas de nuestros invitados y el público. ¿Cómo ven el futuro de los movies en la ciudad de Guatemala de aquí a 5, 10 y 20 años? Si quieren, empezamos con Fernando. Gracias, gracias. Sin duda alguna, pues ya un modelo mucho más maduro donde de pronto las instituciones ya llegaron a un punto donde sí haya una separación de criterio entre dar servicio y atender a un proyecto tipo movies que a otro giro de proyecto. Porque ahorita pareciera que todavía estamos en esa etapa donde entra un proyecto movie, aunque sea bajo reglamento, y el trámite que se les dé es igual que si entra un proyecto de otro segmento. Entonces creo que esa parte, por lo menos de aquí a 5 años, ya tuvo que haber madurado. Y también la parte del puro producto per se que se está entregando al mercado, ¿verdad? Porque ahorita estamos en esa etapa donde es un producto que tiene que ser eficiente en costos y ese es el reto y no es un producto todavía de valor agregado como quisiéramos algunos, pero que sí en ese momento de aquí a 5 a 10 años ya sea un producto que de verdad pueda atender con mucho valor a ese segmento de mercado. Ok, gracias. Felipe. Pues yo también coincido que este tipo de proyectos van a tener que ir madurando. Experiencias, o sea, creo que, por ejemplo, lo que hizo Trasciende despertó en mucha gente la curiosidad, pero todavía siento que hay muchísima incredulidad en la gente de decir, ¿será que sale? O yo he escuchado que dicen que no sé qué. Entonces, yo creo que a medida que vayan saliendo más proyectos y vayan demostrando que pueden ser exitosos, yo creo que más gente se va a ir subiendo a este barco. Y yo creo que esas experiencias también van a ir haciendo que por ejemplo, que sigamos aprendiendo en diseños más eficientes, en toda la tramitología, cómo hacerla más eficiente, temas de financiamiento. Entonces yo creo que tenemos muchísimo que aprender. El mercado en este segmento es muy noble, o sea, cuando uno habla con gente de otros países, entiéndase de México, de Colombia, que nos llevan cierta ventaja o una gran ventaja en el tema de desarrollos de vivienda social, siempre dicen que las desarrolladoras siempre tienen en su pipeline de proyectos de vivienda social. O sea, cuando la economía está súper bien, pueden vender proyectos en otros segmentos, pero el de la vivienda social se mantiene siempre constante, ¿verdad? Entonces, creo que Fernando también lo comentó al inicio, en alguna de las respuestas que dio. Creo que para las desarrolladoras van a ir entendiendo que tener proyectos de vivienda social en su pipeline es una base que puede ser muy constante y que cuando
la situación lo permita, pues se pueden desarrollar otro tipo de proyectos de un nivel dirigidos a otro segmento, digamos, pero que también esos segmentos son más sensibles a los vaivenes de la economía, digamos. Ok, perfecto, muchas gracias a los dos, bien, a los cuatro, pues ya se fueron dos, pero gracias a ustedes dos. Y ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas de parte del público y sí que el primero que quiera contestar, pues adelante. Pues la primera pregunta que hicieron, que la contestó un poquito Víctor, ahí se quiere complementar, por supuesto, bienvenidos. Y es que en Colombia hay 7 de cada 10 son viviendas sociales, digamos. En Guatemala, si existe alguna estadística, Víctor mencionó que estábamos abajo de 1 de cada 10. Aquí tenemos unas estadísticas que el FH el año pasado cerraron alrededor de 5,000 viviendas, de las cuales son trasciende, hubo 71 viviendas y fueron de interés social, o debajo de 250,000 quetzales, o sea, es 1.5% del total, que es bien poquito. No sé si quisieran complementar ustedes con alguna Yo creo que el definir, o sea, vamos a ver, hay muchos proyectos de vivienda social, porque sí hay proyectos de casas, por ejemplo, el FHA, hay muchos proyectos de ese tipo, digamos, de precios muy similares a Trasciende. Ahora, si hablamos específicamente de la ciudad, o sea, una solución en los límites urbanos de la ciudad, eso sí hay muy poca oferta. Pues uno de los problemas de Guatemala precisamente es que no tenemos estadísticas de este tipo, pues, pero sí, en la ciudad como tal, la oferta ha sido muy limitada, pues, o sea, no, este tipo de proyectos esperamos que vengan a generar ese dinamismo para ese segmento en zonas céntricas, ¿verdad? Y Fernando, no sé si querías agregar algo. No, sí, cabal, de acuerdo, que yo iba en la línea que dice Felipe. Creo que una de las grandes temas a trabajar es tener una medición de estadísticas oficiales para tener fuentes fidedignas, porque uno, pues, lo que puede hablar es en el contexto de lo que uno evalúa propio y del resto de desarrolladores, y la percepción es que es poquito, pero coincido con Felipe que sí hay bastante oferta atomizada en diferentes lugares. Excelente, gracias. Y ahora vamos con otra pregunta. Un segundo. El promedio del metro cuadrado, ¿a cuánto estará en precio? Y es para los movies, digamos. ¿Precio de venta o en costos de construcción? Para el precio de venta, creo que es la pregunta. Pues la venta es tal vez de los aspectos que más certeza se tienen en este tipo de proyectos, porque al final hay un precio máximo al que se puede vender, ¿verdad? Y es los 91 salarios mínimos, y la solución tiene que tener aproximadamente 46 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, el precio de venta es tal vez de las únicas cosas que tenemos seguras en este segmento. Sí, que está entre 550 y 600 quetzales, digamos, del metro, pero sí, eso como decís, es la única variable puntual y fija. Sí, ok. Hay otra pregunta aquí interesante. En otras ciudades como New York o Boston, las municipalidades concesionan los terrenos municipales por arrendamiento a 99 años en un suit to build a cambio de mejorar el ingreso por UCI de terrenos que están desaprovechados en zonas de interés urbano muy interesante. ¿Sería posible esto en una alianza público-privada con las nuevas leyes que se estuvieron discutiendo? Sí, yo creo que parte de la madurez de la parte de todo el sistema es que se logren tener esos, porque pues evidentemente terrenos propiedad del Estado, pues habrá que ver que si eso funciona, pero el poder tener una opción parecida a esas sí hace que uno como desarrollador también busque otro tipo de inversionistas, o sea, se va hasta la fuente del negocio, porque pues al buscar inversionistas patrimonialistas,
de pronto uno puede empezar a entender que el manejo de la tierra con ese tipo de modelos hace más viable todavía el producir más movies. Yo sí considero que también falta, digamos, de parte de los usuarios debe de existir una madurez y creo que el tema confianza, como lo mencionábamos anteriormente, es vital, porque en algún momento, pues, alguien se podría poner nervioso de decir, miren, la tierra donde está mi apartamento solo tiene certeza para 99 años, ¿y qué pasa si yo quiero heredar esto, etcétera, etcétera? Entonces, hay barreras que romper, pero sin duda alguna el modelo alineado a eso abre las posibilidades para poder tener más producción de este tipo de proyectos. Y gracias, Felipe. No sé si quieres agregar algo. Sí, quizás hay que analizar esas opciones. Yo veo, digamos, que sería un modelo un tanto diferente al tema de los movies, pero puede ser otra posible solución. El tema de la certeza de la tierra, como dice Fernando, sería importante. Y también el tema del transporte, porque si estamos hablando de tierras que están relativamente lejos de las ciudades, pero se trasladan por otros medios de transporte diferente, que no es transporte público, digamos, municipal, sino probablemente trenes o vías rápidas. Entonces, también hay que trabajar en la infraestructura para que eso pudiera darse, digamos. Correcto. Bueno, vamos con las últimas preguntas. Tenemos varias preguntas aquí, pero por temas de tiempo creo que vamos a ir cerrando. Aquí mencionan que antes de hablar de edificios tipo movies en el interior, ¿no creen ustedes que debe existir un proceso de industrializar o masificar la vivienda horizontal? A ver, Felipe. Pues yo creo que todo suma, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, la necesidad de vivienda está. También para ese tipo de cosas hay gustos para todo. O sea, habrá gente que quiere vivir en casa y definitivamente va a comprar una casa, aunque eso le acarree más tiempos de traslados, digamos, que en el interior, creo que Fernando fue quien lo dijo, pues todavía no es tan crítico, digamos, o sea, no, pues no he tenido tal vez el tiempo de traslado máximo viviendo en la periferia de una ciudad intermedia en Guatemala puede ser media hora, me voy a inventar, pues, pero todavía no ha llegado a extremos como la ciudad de Guatemala, que podemos, pues no sé, hacer hora y media, 2 horas de traslados en la mañana y otras 2 horas en la tarde. Pues entonces, a medida que eso se va volviendo más crítico, definitivamente el tema de vivir en un lugar céntrico, pues cobra más relevancia. En el interior, ¿qué será mejor? Pues yo creo que es un poco eso. O sea, primero la necesidad de vivienda está, y mientras más oferta pueda haber de diferentes opciones para que el cliente pueda decidir qué es lo que quiere, pues yo creo que será mejor, ¿verdad? Excelente. Si Fernando quería agregar algo más ahí, o ya estamos ahí. Oh, de acuerdo. Gracias. Bueno, vamos a la última pregunta, ya por temas de tiempo. ¿Cómo ven ustedes la participación del sector bancario en la vivienda? A ver, Fernando, empezamos con vos, ¿qué? Pues sí, es clave, sin duda alguna, el contar con los vehículos financieros adecuados. Desde nuestro punto de vista, es clave, y como les mencionaba hace un ratito, estamos compitiendo contra la industria del consumo, ¿verdad? La industria del consumo, desde el punto de vista financiero, de otorgar créditos, es muy eficiente. Y claro, pues son dos mundos distintos, ¿verdad? Pero si uno se pone a tomar en cuenta desde que se hace un análisis crediticio de la persona que va a adquirir el inmueble, digamos el order to cash que tienen en otras industrias, hasta que eso se convierte y toda la vuelta en que se convierte dinero para el desarrollador y todo lo que pasa en el intermedio, no es un proceso tan eficiente que digamos, o digamos tiene muchas áreas de oportunidad. Y entonces creo que sí es fundamental que también la parte bancaria piense un poquito fuera de la caja para poder pautar soluciones que vayan alineadas con esto. Gracias, Felipe.
Pues sí, definitivamente la banca es un actor crucial en esto. Hablamos de gente que probablemente menos de la mitad de este segmento esté bancarizada. Entonces hay que empezar por un proceso de bancarizar a más gente, ¿verdad? También un poco el tema de cómo los bancos evalúan o analizan su riesgo, digamos, en cuanto a obviamente si nos comparamos, es que ese segmento, por ejemplo, tiene un porcentaje de morosidad muy alto en créditos de consumo. Bueno, pero definitivamente la gente cuando está comprando su casa, no sé, o sea, pero creo que mi percepción es que la gente va a hacer todo lo posible por pagar la casa todos los meses porque no la quiere perder. Es probable que sea mucho menos riesgoso un crédito para vivienda que para un crédito de consumo. Y el otro tema es que está el papel que juega el FHA también en asegurar esos créditos, que yo creo que es vital. El FHA empezaba hace unos años con el tema de poder aprobar a clientes que trabajan en la economía informal, por ejemplo. Yo creo que esas son iniciativas muy buenas. Y creo que todavía hay un tema que todavía no se ha podido vivir específicamente en el caso de los movies, y es el tema de la reventa, digamos, o el mercado secundario que le podría quedar a los bancos de clientes o al FHA en este caso, de clientes que dejen de pagar su vivienda y el FHA tenga que quedarse con las viviendas. Pero mi percepción es que para el FHA va a ser relativamente fácil volver a colocar esas unidades en el mercado. Si es que alguien llega pues cae en una situación de impagos y el FHA tiene que afrontar, digamos, ante el banco ese seguro, ¿verdad? Excelente, sí, seguramente. Pues, bueno, ahorita no sé si quisieran dar unas palabras ahí de aliento a la gente o conclusiones que nos puedan compartir antes de terminar el webinar. Empezamos, si querés, con vos, Felipe, ya que estás ahorita emocionado ahí por hablar. Pues bueno, no, invitarlos a todos. De verdad que Fernando lo decía, la satisfacción de poder brindar soluciones de vivienda a gente que pues tiene más reducidas sus opciones. Yo creo que vale el esfuerzo y yo creo que hay, por ejemplo, Edith Tausch lo dice incansablemente, o sea, es un mercado tan grande que da para que haya muchísima más oferta, o sea, se necesitan más actores acá para que juntos aprendamos y para que juntos podamos proveer más opciones al consumidor, ¿verdad? Entonces, una invitación a todos. Yo creo que vale la pena dejar un rato el miedo al lado, por un lado, y poder analizar y evaluar estas opciones, porque yo creo que pueden sorprender a más de alguno. Seguro. Gracias, Felipe. Y Fernando, si querías. Unas últimas palabras. De verdad, mil gracias ahí a República Inmobiliaria, a todos los patrocinadores por promover estos foros. Yo creo que este tipo de foros dejan mucho para aprender y para guiar lo que todos queremos hacer. Sin duda alguna, yo creo que pues este es un segmento bien interesante donde pues evidentemente ya explicaron anteriormente lo que trasciende, por qué tiene razón de ser ese nombre. Y sí tiene que ver mucho con el legado que de pronto podamos ir dejando, ¿verdad? Porque pues esto está iniciando y en la medida que nos vayamos sumando más desarrolladores, más, digamos, bancos que les suene atractivo esto, pues sin duda alguna va a ser un legado que vamos a dejar para que cuando esto ya esté en su mayor potencial, puedan decir, digamos, ahorita ya podemos decir, trasciende, dejó algo muy positivo en la industria. Y sin duda alguna, pues como dice Felipe, hay mercado y esa es una bendición que tenemos que lograr capitalizar porque todo está en la oferta, todo está en que la oferta sea poderosa. Así que pues gracias ahí por la invitación y gracias a todos los que están aquí acompañándonos y a República Inmobiliaria y los patrocinadores, muy agradecidos por participar en este foro. Muchas gracias, Fernando. Bueno,
pues, como dijeron los panelistas, agradecemos la participación de todos y pues que tengan un feliz día y feliz semana y hay que seguir apoyando a los movies. Bueno, feliz tarde a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a República también. Muy bien, un abrazo a todos. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.